16 horas. Sí, y 17 minutos. Ahí arranqué re Pergolini y se me cayó ahí. Ya está con nosotros Juan Manuel Ortiva. ¿Todo Buenas mal? tardes. Todo mal, como siempre. ¿Ustedes? Sí, como el orto. Estamos con en sintonía. gripe, una semana medio chota, toda una mierda, la verdad. Ustedes se siguen quejando, viejo. Es que nos vamos a morir. Sí. ¿Se van a morir? Inevitablemente todos nos vamos a morir, así que hay que venir al mundo a quejarse de que está todo mal. Sí. Para que mejore, ¿o no? De Qué que sé la yo, vida ya es un fue. engaño y a quejarnos nomás. Sí, Hasta que era te una mueras. trampa. Hasta que te mueras. Era una trampa. Sí. ¿Cómo andamos? La verdad que bien. A mí igual me parece que esto es una cuestión muy... No sé, yo cada vez que hay luna llena me parece que me pega mal. No. ¿Por qué? Y viste que la luna mueve las aguas y uno es 80% no, agua. No lo puedo creer. La reputa. Y yo soy de Piscis y viste no, que soy ¿y un signo, mis signos de agua, entonces. ¿Tu luna ascendente? En Libra. En Libra. ¿Y vos, Matías? No tengo ni idea, yo soy de Libra, pero no sé cuál es mi luna ascendente. No, yo tampoco. La otra es, me informé acerca de lo que es la luna ascendente. Al parecer es como un signo nuevo que te ponen, que a medida que te vas acercando a los 30 años, vas adquiriendo nuevos rasgos de ese signo. No, ese es Saturno. ¿Cómo Saturno? No, decía ese es un Wikipedia, planeta. No, les para, decía. el ascendente es dónde se estaba ubicada la luna en el momento en el que vos naciste, sobre qué constelación. Si tenés la luna en la Vamos a constelación ver, del DAL, sí, Mirá, sí. yo sé más de Hombre Lobo entonces que de la vida en realidad, porque cuando te haces tu personaje en Hombre Lobo, que es un juego de rol, tenés tu tribu, pero además tenés que ver con qué luna fue la primera vez que te mierda. transformaron o te concibieron, y tiene nombres y todo. Está Yo bueno. creo que es un artilugio que inventaron para... O sea, vos tenés tu signo solar, que es donde estaba el sol, El momento que particularmente nací. en el momento en que naciste. Por ejemplo, en mi caso, Piscis. Y la luna estaba en Libra. Saturno estaba en tal lado. Lo que tiene Saturno, ponle es que lo que tarda en darle la vuelta al sol son 28 años. Ajá. Entonces, en 28 años Saturno va a estar en el mismo lugar que estaba cuando vos naciste. Y supuestamente... Ah, estás en tu mejor momento entonces. Claro, supuestamente a los 28 años empezás a tomar los rasgos de tu ascendente, porque es como que cumple el ciclo y bueno. Y el ascendente es como lo que vos te mostrás para afuera, que decís, ay, vos sos re Géminis, no, pero en realidad soy Piscis. Ya, entonces tenías Saturno en Piscis. Siempre hay eso iba a alguna decir, eso es un artilugio para enganchar. Con para razón cuando nos no le llevamos pegan. tan bien igual, pero yo soy de Libra y vos ahora que cumpliste 28 estás empezando a ser más Libra. A empatía. Claro. Grrr. Ay, sí. Ay, Dios mío. Bueno, ¿Qué, podemos ¿está todo mal aprovechar- con esto? ¿Está todo mal? Viste, Vamos al final a tenía ver. un montón de data. Bueno, Entonces, sí me déjame ver sorprende, cómo- la verdad. Hagamos un programa del horóscopo directamente y ya no ¿Pero bateamos qué? a nadie. ¿Te vas a venir a quejar del horóscopo? Del horóscopo no, de las pseudociencias en general. Chan, Creo que son chan, en principio chan. peligrosas, ¿o no? Sí. ¿Qué pueden Sí, generar no las pseudociencias? ¿Qué son las pseudociencias? Eso, hay que responder eso primero. Yo creo, no sé si es lo mismo que vos pensás, pero es como que en algún punto se agarran de conceptos científicos, pero después tiran cualquier falopa y hacen cualquiera. Pero, por ejemplo, la astrología que estábamos hablando recién, sí, es verdad, Saturno tarda 28 años en darle una vuelta al Sol, con lo cual ese dato es científico, pero después le dan una explicación súper loca y falopa, tratando de justificar algo. Está linda la definición. Yo creo que, bueno, como decís vos, es eso, pero además son axiomas, son postulados que no tienen evidencia empírica, no tienen evidencia en general para apoyar lo que dicen, ¿no? O sea, Eh, podría llegar a ser, onda, cualquier teoría a mitad de camino de un método científico. Son básicamente. falopateorías. Claro, a mitad de un mes. A mitad de camino, o sea, porque justamente... De ahí el En realidad es pseudo. como que, claro, pero por lo general, por lo que yo entiendo en mi experiencia, es que como siempre hay conclusiones, o sea, la gente salta a conclusiones con un montón de esbozos de información en distintos lados para terminar concluyendo algo, pero como decís vos, o sea, no hay, o sea, una empiria a través de eso. El problema es que eso se reproduce de todas formas porque hoy cualquiera escribe un artículo en cualquier lado y dice la fuente es onda la hermana Calcuta y Lafalopa.com. lafalopa.com y bueno, lo va a comprobar. Y Banana eso- surf. Claro, sí, sí. Es aquella afirmación, creencia o práctica que es presentada incorrectamente como científica, pero que no sigue un método científico válido. Ahí va. Eso Esa es es una la buena pseudociencia explicación. según Wikipedia.
Estuve bastante cerquita, Sí. Me gustó tu definición porque se acerca al realismo mágico, ¿no? Como este género que inventó Borges, explotó en la literatura. Que siento que a los humanos nos encanta. Nos encanta el realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? El realismo mágico es cuando la ficción se mezcla con la realidad. De una manera más o menos sutil. La posverdad. Bueno, la posverdad no es mala. Que no te importan los hechos. No importa lo que realmente lo puedas vos decir. Tengo acá una estadística que me dice que está todo mal por esto y por esto y por esto. Pero a vos te bombardean con todo lo contrario y te convences de todo lo contrario. Bueno, eso sí es la posverdad, de buena. O sea, yo creo que el humano está como muy predispuesto a creer cosas ignorando la evidencia, ¿no? Como seguir dogmas o pautas sin información que la apoye. Me parece interesante los argumentos que tira un loco que se llama Noah Harari. No sé si alguno lo oyó nombrar. Vos me lo nombraste. Yo te lo nombré, claro. Autor de varios libros, pero entre ellos Homo Sapiens y Homo Deus, que son... Bueno, el loco es un historiador especializado primero en historia de la guerra, historia bélica, y luego en macrohistoria, digamos, una mirada bien general de la historia de la humanidad. El loco tiene una visión como bastante loca, que a mí por lo menos me hizo reflashear, de que el humano es como adicto a estas historias, a estas ficciones, a las Fue pseudociencias. necesaria en un punto para darle explicación a las cosas, porque antes, qué sé yo, no tenías los instrumentos para poder medir o la evolución del conocimiento en general como para poder decir, y mira, la Tierra es una pelota de piedra que gira alrededor de un gas que en realidad es una explosión termonuclear a millones de kilómetros de distancia. O sea, para llegar a todo eso tuvieron que pasar un montón de cosas. Entonces, hubo explicaciones y maneras de generar conocimiento que era necesaria. De hecho, sin la astrología no tendríamos hoy astronomía. No, de una. Además, en mayor o menor medida, todo es una creencia. ¿La ciencia qué hace? La ciencia es como un método que pone a pruebas la vericidad de las afirmaciones con un protocolo muy riguroso. Entonces, pero nunca deja de ser una teoría. Es imposible decir algo que las cosas son objetivas. En el universo humano todo es mental. Pero bueno, hay ciertas maneras de poner a prueba lo que uno dice para lograr que esa información sea más concreta o no. Lo que dice este flaco es como lo que vos decís. La creación de estos mitos fue necesaria. Y hago la misma pregunta que hace él, es ¿cuál es el rasgo evolutivo que tuvo el hombre que hizo que sea la especie predominante en la Tierra? Y la tiro a ver si... ¿Cuál dicen que fue? Un reconocimiento de patrones. Ese es uno, bien. Sí, ese lo viste en Cosmos. Sí. La capacidad de consenso, de ponerse de acuerdo entre pares para... Eso, bueno, a eso va el autor. Él pone... Lo dice Maturana también. Sí, no lo conozco. Un chileno biólogo. Es parte del... estudioso de la conducta animal. Sí, y es parte del marco teórico de aquí de la fundación. Ah, espectacular. Bueno, de la currícula. No vamos a entender acerca del tema. El loco prioriza la capacidad de cooperar en el humano y de manera flexible, es importante el término flexible, después voy a explicar por qué, por arriba de la inteligencia. Y el loco da este ejemplo, por ejemplo, si a mí un día me agarran un chimpancé y nos tiran en una isla a competir por los recursos que hay en la isla, el chimpancé me va a pasar el trapo a mí. Y entonces, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es como algo muy abarcativo. El humano individualmente no es tan inteligente como lo que cree. La inteligencia del humano está en la colectividad. Y bueno, entonces él dice que el rasgo más importante del humano que hizo que sea la forma predominante en la Tierra, creo que en eso estamos de acuerdo. El humano está en todos lados y es sí, somos un asco. Somos un asco, es el bicho más replicado en todos lados, digamos. No te vayas tan Perdón, lejos, Malejo, no te vayas tan que lejos. me dan un poco de miedo, bro. Ahora sé que crees en el horóscopo, me da un poco de miedo. Igual no es que creo, pero conozco. Sí, yo tuve a mí me gusta estudiar todo. Está perfecto. Bueno. Está perfecto.
volviendo al tema. Tengo que saber de qué me estoy quejando. Está perfecto. Sí, bueno, nunca hay que juzgar a algo sin conocerlo realmente. Eso es un error, siempre es un error. Bueno, el autor propone que la capacidad de cooperar flexiblemente es el rasgo más importante en el ser humano. ¿Y cómo hace el humano para cooperar de manera flexible? Estudiosos de la conducta animal, por ejemplo, dicen que en grupos de chimpancés las tropillas no suelen pasar los 50 individuos. ¿Por qué? Porque las tropillas de chimpancés necesitan conocerse de una manera personal entre ellos. Tipo, yo tengo que sacarte los piojos, vos tenés que revisarme los dientes, culiar, entre todos los miembros de la tropilla para que esté todo piola. Y entonces, ese es el nosotros y el ellos son los que están por fuera de la Los tropilla. otros 50. Otros monos, leones, lo que sea. El humano logra cooperar ahora con grupos de miles de personas. ¿Cómo hace el humano para cooperar de manera flexible con personas que ni siquiera conozca? Eso es lo que propone el autor. Y lo que él dice es porque el humano, a diferencia de otros animales, tuvo la capacidad de crear mitos, ficciones e historias. Y acá es donde el argumento te vuela la cabeza. Porque ahora ¿Cómo se llama el autor? Noah Harari No. es muy bueno. Muy bueno, súper recomendable. Tiene un par de charlas TEDx que están bárbaras y está como muy resumido. Me lo pasaste. Es muy piola. No lo vi, pero me lo pasaste. Después miralo porque sí, está me lo piola. veo. Está piola. Y bueno, el autor afirma esto de alguna manera. Porque ahora, por ejemplo, digamos antaño, un cristiano se cruzaba con otro cristiano y estaba todo piola porque compartían una historia, un mito. Creían el mismo Dios, tenían objetivos parecidos, valores parecidos. En cambio, si se cruzaban con un judío, está todo mal. Y esto es el nuevo pegamento social que permite al humano cooperar con, de repente, miles de personas. De una Compartir manera- un mito. Porque comparten un mito, comparten una ficción. Yendo a la realidad, digo, una corporación, Google. Son miles y miles y miles de personas cooperando para un objetivo común de Google, que claramente es dominar el mundo. Sí, y que está en eso. O Está. crear la singularidad o algo refalopero. Pero bueno, son miles y miles de humanos. Tipo la novia de Rick, la exnovia de Rick, Unity, Sí, Bueno, claro. que Yo- es una mente colectiva donde todas las mentes es la misma mente. Para mí Sí. yo tengo el flash de que el siguiente paso de la humanidad es como ser un meta humano y solo serviría de esa manera. El autor súper habla de esto en el segundo libro, que se Como llama sería el Homo X-Men Deus. la próxima generación. Claro, una cosa así. Sí, el autor habla también de esto. Tiene como las dos partes, el principio de la humanidad y después una visión más a futuro donde habla de la singularidad y un montón de cosas. Muy capo el chabón, ahí me recabió. Y ahora, ¿qué es en lo que creemos todos los humanos hoy en día que hace que todos podamos cooperar de manera flexible en el presente? El maldito dinero. Eso. El dinero es el mito, la ficción más famosa y más propagada en la historia de la humanidad. Y menos cuestionada. Sí. Menos No cuestionada. cuestionamos que por qué las cosas valen lo que valen. Valen eso, el punto. La plata vale. La plata vale, pero porque estamos de acuerdo en lo que valen. O sea, ya no todos son cristianos, no todos son budistas, no todos son hincha de Boca, no todos son hincha de River, pero todos creemos en el dinero. Todos, nosotros ahora yo pongo un billete de 10 pesos y todos estamos de acuerdo en que vale 10 pesos. No tenemos ni idea qué significa que valga 10 pesos. Pero Pero creemos. vale 10 pesos. Pensé que ibas a decir pongo un billete de 1000 pesos y Nah, nah, yo capaz que manoteamos. Yo soy pobre. Un hornero. Un hornero. Yo soy pobre. Sí, y bueno, igual también es muy loco, ¿no? Esto de decir, todos creemos en eso, pero también hay como una cuestión un poco ya como forzada, ¿no? Que quizás tiene que ver más con lo sociocultural para hablar de esto, pero que no es una elección de uno, sino que lamentablemente es el entorno que te dice, bueno, mirá, si no crees en esto la vas a comer bastante doblada. Y Sí. es lo que pasa. Es lo que pasa. Pero no deja de ser un entramado, una red que. O sea, no sé, no deja de ser una ficción. No, eso seguro. Eso Sí, es seguro. una ficción. Y Qué bueno, loco, no vivimos una ficción, es verdad. sí, vivimos una ficción psicológica. Es lo que decimos siempre. Sabemos que el planeta se está yendo inexorablemente a la mierda si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, y las cosas se hacen como se están haciendo para obtener más plata, Sí. más dinero. Mm. Cuando en realidad lo único que tiene Para valor, arraigar más la ficción. claro, es la cosa en sí misma, onda. Bueno, pero porque decís vos, o sea, si lo que nos une a todos los seres humanos, justamente en grandes números, tiene que ver con los mitos,
entonces significa que hay alguien que sabe que si controla el mito, controla esa cantidad de seres Hay La Matrix. miles de personas. digamos, cuando dije a alguien me refería a, por ejemplo, si fuese una corporación, o sea, a lo Mr. Robot. ¿Quiénes Sí, forman No la por opinión? decírtelo. ¿Quiénes forman opinión? Y los dueños de la realidad. Los medios son como el canal a través de donde la realidad va tomando forma, ¿no? Los medios, si los medios te dicen que las cosas son así, las cosas son así. La opinión es otra historia, otro cuento. Claro, el sentido común, no la opinión. Claro, ¿no? El sentido común ¿Qué que es el precisamente es sentido común porque lo compartimos, Claro, ¿no? está bueno. Ese sentido común es hoy, por ejemplo, lo que hablamos recién de la posverdad o, digamos, la bajada de línea de los medios, que los medios son voceros de otros intereses que están por encima. Aquí, los intereses de quién defiende Clarín, por ejemplo. No es que nada más del gana grupo Clarín. de De su su propio bolsillo. grupo y de mantener la pauta oficial. O sea, si vos te pones a investigar quiénes son los dueños de Clarín y tenés a la gente de Chevron, está la Barringol, corporaciones multinacionales de mineras, petroleras, farmacéuticas, Bayer, Monsanto, ¿no? Que son los que controlan la historia. Que son... Lo que controlan la ficción, el cuento que todos creemos, la realidad en la que vivimos. Son los que crean la realidad, básicamente. Es vivir más o menos en una realidad simulada. Es una Matrix. Bueno, Rockefeller no estaba muy lejos de querer ponerle un chip a todos los seres humanos por seguridad de ellos. Estaría Hice buenísimo. unas comillas ahí en el aire, pero bueno. Si te más o menos. zarpate, apaga el cerebro. Sí. Turbio. Bueno, pero hay algo detrás. Pero ahí entra la ciencia también, no solo las pseudociencias. Ojo. No, ahora estamos hablando de manera científica. Bien. Yo ahora voy a dar la conexión con las pseudociencias. Digo, hay algo detrás de todo esto. ¿Por qué nosotros somos tan propensos a creer ficciones? Detrás de todo esto está la reproducción. Está la necesidad de generar cada vez más individuos. Que es la meta evolutiva, digamos. Todas las especies tienen una meta evolutiva que es dejar descendencia. ¿Y por qué nosotros? ¿Cuál es nuestra estrategia evolutiva para dejar mucha descendencia? Se toque. Crear mitos, crear ficciones. Esa es nuestra estrategia evolutiva. Entonces, por eso somos tan propensos a crear ficciones, a crear. Así vos cuentos. vas a chamullarle y decís, mirá que si la pones conmigo Ah. en el futuro. No, pero te llega Juan Manuel Ortiva y te dice todo eso al oído mientras suena un reggaetón de fondo. Ya está, adentro. Listo, le saca punta al topo, ¿sabes cómo? A lo que voy es. Estamos preparados evolutivamente para comernos el chamullo. Es nuestro rasgo evolutivo. Crearnos Ser todo lo que nos crédulos. dicen. Ser crédulos. Entonces, por eso las pseudociencias son tan efectivas en el humano. De repente viene alguien y te dice: en el futuro vas a ser famoso, rico y estrella de rock. Y vos te comes el flash. Pero porque tu cerebro está preparado para comerse el flash. No sé si alguno tuvo la suerte o la mala suerte de que le tiren las cartas. No, nunca me ¿No? dieron No las cartas. Che, ¿Qué te está tiran? picante hoy, ¿Qué pasa? No encontró el doble sentido. Estoy frontalizado hoy. No tengo barreras morales. Ahí va. Bueno, a mí la otra vez me tiraron las cartas. Y yo, un escéptico de mierda, estaba ahí. ¿Escéptico o aséptico? Escéptico. Ah, Aséptico también. No. Era loco porque a medida que me iban tirando las cartas era como... Mi cerebro me pedía por favor que me coma el flash. Y yo estaba como, no vamos a creer esto. Sí, pero boludo, vas a ser rico. Y decía, no importa. A mí lo de las cartas del tarot me encanta que siempre sale la muerte. Siempre sale la muerte. Siempre Y te sale la dice, muerte. no, siempre esto es- está bien. No, esto está bien. la muerte, ¿cómo va a Tipo, no te estar bien? asustes. Siempre está bien la muerte. Claro, y bueno. ¿Para qué hicieron tan fea la carta entonces? No es tan feo de una parca, ¿no? No sé qué es. Sí, bueno, Sí, pero es es una returbia. O un hombre ahorcado es. No, es El una ahorcado parca. es otra, es una parca. Si estuviera bueno sería un payasito. O el honguito del Mario. O sea, Pero no es una calavera. bueno, lo que voy es eso, nada más. Que somos adictos a creer en las pseudociencias. Y por eso son tan peligrosas, ¿no? Y hablando de los peligros de la ciencia, ¿qué peligros pueden llegar a tener la pseudociencia? Y ahora están los antivacunas que pueden generar un quilombo de la puta madre. Pueden generar un quilombo. Quilombo epidémico. Además de la negligencia Y la de muerte, matar a tu literal. propio hijo, ¿no? Sí. Eso es un peligro. Dentro de todo el horóscopo es como el más piola. No le hace mal a nadie. No le hace mal a nadie, pero sí genera algo que generan todas las pseudociencias, que es una división. Crea un nuevo nosotros, ellos. Como las tropillas de chimpancé. De repente están los que creen en esto y los que no creen en esto. Y si vos no crees en eso y yo sí creo en esto, vos alejate.
no sos parte de mi círculo. Y eso pasa con todas las pseudociencias, religiones, dogmas. Es, ¿lo crees o no lo crees? Y si no lo crees, estás afuera. La ciencia también lo hace. La ciencia también lo hace. Bueno, es una cosa en general, es verdad eso. Sí. Pero bueno, es un nuevo peligro también. Y es que en realidad la gran complicación de todo este tema es que ciencia o pseudociencia, o sea, como que la construcción de la verdad o de, como decimos, nunca puede ser objetivo. Entonces, en realidad, ¿quién va a tener la razón? Va a ser nada más que una guerra de bandas. No importa si es científico o no es científico. E importa, digo, es que en última instancia el conflicto para la persona que vive ese conflicto es ese nomás. Es como decís vos, es o lo creo o no lo creo. No me importa si me das pruebas o no me das pruebas. Claro. Y es súper complicado en realidad. Y por ahí la diferencia entre lo científico y lo pseudocientífico es que la ciencia nunca te va a decir la verdad de la milanesa es esta. No, en realidad lo que te dice lo más probable, porque habla de probabilidad, las noticias es que funcione de esta manera. Sí, pero el día que venga una teoría superadora, la probemos y ande mejor que esta, esa va a ser la nueva verdad transitoria. Hoy la ciencia es la ciencia de la probabilidad, no tira leyes universales. Porque ya las propias leyes universales están fallando. A nivel cuántico y adentro de un átomo, las leyes de la física no andan. Y a nivel muy macro, a nivel cósmico, tampoco, a nivel de una galaxia, las leyes de la física del movimiento no funcionan. Entonces, hablar de leyes universales ya le queda anticuado a la ciencia, y por eso es que ahora se habla de una ciencia de las probabilidades, de que lo más probable es que esto funcione así, pero el día que venga algo lo vamos a superar. O lo vamos a probar y lo vamos a cambiar. Pero la pseudociencia no. La pseudociencia no se puede falsear. Es decir, funciona y se justifica dentro de sí misma, como el psicoanálisis, como la astrología. Que vos la cierra por todos lados. Y vos no le entran tiros por ningún lado. Y el hecho de que no pueda ser falseable y decir cierra por todos lados es una tautología, es decir, una verdad que se justifica en sí misma. Perfecto. Y es un tipo de falacia lógica. Se cae, lógicamente no se cae. Sí, se entiende, ¿no? Popper decía eso, que es un epistemólogo que dice para que un conocimiento tenga valor científico tiene que poder ser falseable. Sí, y además la evidencia tiene que ser observable. Pero si yo no puedo observar la evidencia, no puedo falsear la teoría, porque no está la evidencia atrás. Entonces es importante tener acceso a la evidencia. Y a esto es lo que es la ciencia, ¿no? La ciencia, como vos decís, más que leyes, crea modelos. Y los modelos que crea funcionan en determinadas condiciones. Entonces, por ejemplo, el modelo de las leyes de la física que creó Newton funciona para condiciones específicas como funciona a nivel planetario, pero no a nivel cosmológico. Funciona a nivel de las cosas cotidianas, pero no funciona a nivel microscópico, porque después pasan cosas en el átomo que funcionan bajo modelos cuánticos. Por ejemplo, un electrón aparece y desaparece en un electrón. O sea, yendo contra todas las leyes de la física. Se desmaterializa y aparece en otro lado del espacio. En realidad lo que... What the fuck. En realidad el electrón tiene una probabilidad asociada a estar en cierto lugar. No son ondas físicas, sino que son ondas de probabilidad. Entonces, lo más loco de esto es que cuando vos haces la observación, se crea algo llamado de coherencia cuántica, que de repente la partícula que estás observando toma ciertas características solamente porque vos la observaste. Es lo que hablamos en la intro. Es una onda. Por ejemplo, eso es una famoso locura. Experimento de la doble rendija. Es muy loco porque está la doble rendija, los fotones pasan por las rendijas y crean un patrón de interferencia en la otra pared donde se proyectan. Digamos, vos la bombardeás a través de una rejita, sí, y del otro lado del pizarrón aparecen como tiros. Aparecen como no, aparecen como rayitas, como si viajara como si fuese una ola que choca como si fuera una onda. Sí. Pero es porque como no hay una observación, están todas las probabilidades de que la partícula choque en diferentes lados de la pantalla. En cambio, vos realizaste una observación y de repente ves puntos. Eso es la de coherencia cuántica y es algo muy loco. Es como si el electrón le da vergüenza, el fotón le da vergüenza y se comporta de otra manera. Cuando alguien está mirando, cuando una persona está mirando. ¿Se comporta de una manera o es como lo de veo el vestido de color, de qué color era? ¿Blanco? Yo lo veía blanco y dorado. Claro, ¿entendés? O sea, tiene que ver no, con es una percepción. siempre que mire a alguien
el patrón que dibuje el fotón que atraviesa la rendija que vos disparaste se dibuja como puntos. Ahora el nuevo Y problema si es... vos te vas y mirás para atrás, se dibuja una onda. El nuevo problema que se plantean los científicos que están estudiando Mirás esto ojos es... con los ojos. ¿Quién es el alien que observa? ¿Es una persona? ¿Es un jabalí? ¿Es un instrumento de medición? ¿Quién es ese alguien que tiene que observar para que se cree la decoherencia? Entonces, el planteo el Koan, que dice que si un árbol se cayó y nadie lo vio caer, realmente se cayó, la cuántica le da toda una nueva reinterpretación. O sea, básicamente te dice, ni siquiera se cayó, que no existió si nadie lo observó. Claro. Es súper loco. Es muy flashera. Bueno, O sea, pero eso ahí también cómo lograr salir, ¿no? de digamos, la existencia por fuera de la nuestra, ¿se entiende? O sea, eso también es algo que supongo que se discute un montón, porque como decimos, ¿qué es una evidencia, no? Es algo que sí es observable. Observable como tenemos un montón de cosas a verla, no solamente con los ojos, no puede ser con cualquiera de los sentidos. Pero esos siempre son los nuestros, entonces ¿cómo podemos garantizar que hay algo que está ahí sin nuestra existencia? Y ese es el problema hay toda una teoría de estudio que se encarga de estudiar la conciencia que están estudiando este problema, la tautología de querer estudiar una conciencia con otra conciencia. Claro. Es un ciclo cerrado y es como pija hacemos. De hecho, todo lo que estaba hablando esto del árbol y estas nuevas preguntas que se están haciendo, los físicos que trabajan en eso dijeron, bueno, hasta acá llegó la física, ahora estamos filosofiando. O sea, la física llegó hasta la observación. Las interpretaciones, como la interpretación de Schopenhauer y un par más que hicieron, son ya filosofía pura, no estamos hablando más de física. Y bueno, eso es lo que la ciencia le da lo hace robusta. Saber dónde poner el freno, decir que las cosas no son sí o sí así de esa manera, sino que son modelos, y no crear dogmas. El problema está donde vos creas un dogma. Y esto Que lo tenés que creer o creer. Creer o creer y porque sí, ¿viste? Y ya sabemos los peligros de la pseudociencia. Sí, matan gente. Matan por gente, eso. el cristianismo, los providas, son todos dogmas que matan muchas personas, generan mucho mal. Entonces, bueno, ahí están los peligros de la pseudociencia según mi visión. Yo creo que es una de las mejores quejas que hiciste en tu vida. Gracias. Porque Sí. así lo habíamos Fue un buen vendido argumento. cuando vino, ¿eh? El chabón va a encontrar todos los argumentos posibles. Antes era más Muy enojado, cuidadoso. ahora estoy más tranquilo. Ahí va. Antes era más No hace falta más estar médico. enojado para quejarse. O sea, ¿Estás meditando? estoy logrando ¿Estás ser... practicando Zen? No, Ah. nada de eso. Pero bueno, ahora me quejo con argumentos, antes era como putear nomás. No, bueno, es lo que hay. ¿Te quedás para noticias que chupan un huevo? Por supuesto. Vamos, por favor, porque ya nos quedan no más que 16 minutos. Hasta las 17. Vengan de a uno.